Tengo el honor de presentar al doctor Gilberto Adrián Gasca López. Él es médico especialista en anestesiología y tiene una subespecialidad en medicina crítica. Actualmente nuestro director médico de esta unidad, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, con el tema sedación inhalada en el paciente neurocrítico. Vamos a ceder la palabra al doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Déjenme bajar un poquito para ver las diapositivas, que tengo buena memoria, pero luego se me olvidan las cosas. Fíjense que hablar de sedación, analgesia, dentro del contexto demasiado viejo y nuevo. Fíjense que esto se viene dando con la parte del... ¿Qué quedó? ¿Verdad? ¿Me las van pasando, porfa? Esto da el contexto de que ahí por ahí del 2003, el Critical Care, se va viendo la parte de qué vamos a hacer en el contexto de qué es la sedación, qué es la analgesia. Bueno, antes que nada, sin conflicto de interés para esta plática de un servidor. Y va saliendo el 2003 principalmente, y hay una guía de federación que realmente es una receta como tal. Así como decían, prácticamente le decía, ketorolaco tanto, diclofenaco tanto. No, algo así muy somero realmente, que no valía la pena. Algún día lo comentamos en algún evento sobre sedación y fueron modificándose. Llegó la 2013, la de 2018 y actualmente uno que participó el grupo de terapia intensiva de aquí del hospital con respecto a lo de sedación con anaconda, que es este artículo previo. Ya se me fue, acá está. Vemos que la analgesia es un concepto bien básico, vean, que es un derecho que todos los pacientes gravemente enfermos requieren. Muchas veces los pacientes, ¿qué hacemos? Tenemos el paciente, déjale su solución de base, ahí lo estamos viendo. Pero realmente hay veces que el paciente está fracturado, dejémoslo con la fractura, muévanlo de un lado, enfermería, y no protegen esa pierna, la cuestión postural, la cuestión de sueño. Y esos son cambios posturales, también les duele y hace que todo esto consuma mayor gasto de energía, cuestiones sépticas y este contexto. Vamos a ver que el dolor en reposo está influenciado factores tanto psicológicos, que es ansiedad, depresión, tanto demográficos. Un paciente joven no es lo mismo que un paciente adulto. Un paciente joven, a lo mejor, y más los niños, ¿no? Me duele, pues sí hay que creerle porque le duele. El adulto podemos estar con dolor, pero nos aguantamos. Entonces, todos esos cambios podemos ir. Esta parte me voy a ir un poquito rápido porque ahora nos dieron nada más media hora, pero bueno, vámonos tendidos. El dolor en procedimientos de la terapia intensiva, factores demográficos, como lo habíamos comentado, y veamos, ¿sedamos a la paciente o le damos analgesia o le damos combinación de ambos? Muchas veces que decimos, si ya tiene propofol, ya tiene midazolam, RAS de 6, ¿y el dolor? ¿Quién se acordó del dolor? Muchas veces decimos, no lo tenemos, ahorita voy a hablar de medicamentos adelante. Pero hay que visualizar algo muy importante. Escalas de sedación tengo muchas. Calificación, analógica, clasificación, numérica, ansiedad, agitación, raza. Todo tengo. Pero lo principal es esto. El indicador de dolor más fiable y válido es el relato del propio paciente. Si el paciente me dice tengo dolor, es porque tiene dolor el paciente. Así tenga 10 microgramos de fenta casi por kilo hora. No, si el paciente tiene dolor, hay que creer el paciente, que es lo más importante. Escalas, pues como comentábamos, aquí esas siempre se las pongo de Ramsay, ya no ajustada a la realidad porque ya la retiraron, pero realmente se las pongo en el contexto de que muchas veces decían, tiene un Ramsay de 6 porque tenía sedación. Pero ¿quién era el objetivo? Y lo quitan porque es subjetiva supuestamente. Pero realmente la cuestión de esto es que se vuelve subjetivo porque cada quien lo ve como lo vemos. Veamos el paciente con sedación, Ramsay de 6, y el paciente así de moviéndose, no haciendo abanico, haciendo mariposa ahí en la nieve, ¿no? Y luego, pues realmente también es válida siempre y cuando sepamos valorar al paciente como tal. Ahí tenemos al RAS también, nada más se los comento ahí rápidamente, ya muchos de ustedes las conocen. Tratamiento no farmacológico, como sabemos, posición apropiada, estabilización de fracturas, eliminación de estímulos irritantes, aplicación de calor frío, tratamiento de AINES, opioides, tratamiento multimodal. Esto es lo nuevo. Bueno, nuevo entre comillas, desde hace 15 años existe esto, pero le seguimos llamando nuevo. El BIS se recomienda utilizar simplemente para evitar infra o sobresedación en pacientes que requieren bloqueo neuromuscular. Tengo el paciente neuromuscular, no sé cómo está, usemos el BIS, les va a ayudar.
para esa sedación. Vean, aquí estaba el doctor Ariano, antes de que fuera jefe, todavía hacía procedimientos. Vean, que sí lo hacíamos trabajar alguna vez de vez en cuando ahí. Esas se las pongo de anécdota, ahí la encontré. Clasificación de analgésicos opioides, agonistas puros, agonistas parciales, agonistas antagonistas. ¿Y esto qué conlleva esta parte? Tenemos morfina, buprenorfina, beta-sonina, nalorfina, nalufina, naloxona, pero en pocas palabras lo que tengamos actualmente. Hay hospitales que sabemos que no tenemos las cuestiones de medicamentos puros. Aquí tenemos la gracia de Dios, les digo yo que tenemos todo en este hospital. Y tenemos fentanilo, remifentanilo, así, pura sedación de primer mundo, pero nos salimos de aquí y nos quedamos así. Pues póngale que sea ketorolaco, dice. Pero vamos, hay la discusión de tiene lesión renal y todo. Entonces veamos lo que podamos tener. Pero siempre ajusten las dosis. Tengo hospitales ahí donde hemos visitado en los cuales manejamos dosis muy someras de analgesia como tal. Muchas veces dejamos, si vas a buprenorfina, dosis altas de buprenorfina, 3 a 5 microgramos por kilo hora. Y esto puede llevarse a cada uno hasta cuánto podamos verlo. Veamos que los analgésicos no opioides con el paracetamol, nafopan, ketamina, leucaína, todo lo podemos utilizar sabiendo mezclar. ¿Qué quiere decir esto? No llegar a dosis de intoxicación con opioides, simplemente coadyuvar el dolor de analgesia y vamos viendo. Yo aquí la otra vez, aquí en la terapia que tanto crecimos aquí, veo dosis de desmetomidina, 400 microgramos en 100 de salina para 24 horas, y yo me pregunto, ¿dónde viene eso? ¿Dónde viene? Dosis, el último artículo que sale de dosis de paciente crítico en el 2021 dice 0.020 a 0.040 microgramos kilo en infusión para el paciente en terapia intensiva, porque tiene un analgesio, ya vemos la tramadol conjuntado, ya vemos el fentanil conjuntado. Entonces estamos hablando de media ampulita para 24 horas, pero hay algunos hospitales, le digo que desgraciadamente me enteré de hace unos días, 400 microgramos para 24 horas. ¿Dónde he visto eso? Si no tuviera otro medicamento a la mano, válido. Cuando no, pues no lo creo que sea necesario. Y como les comentaba, esto lo va a respaldar la analgesia multimodal, que va a ser lo que conlleva a mejorar esa parte. Este hospital que tenemos aquí es el Hospital Chimalhuacán. Aquí estamos usando pacientes que empezaba la influenza en ese tiempo, pero siempre me gusta ponerlo porque usamos unos colchones CAP 7 que daban masaje, movimiento. Y en este estudio que sacamos ahí chiquito, este paciente con este paciente entraron al mismo tiempo, este paciente con el colchón CAP, este paciente con el colchón CAP, ¿y qué creen? Prácticamente la misma posibilidad de sobrevida del paciente, los mismos factores, prácticamente la PACH igual, pacientes similares, y este paciente en temporada de influenza, este paciente falleció, hizo escaras, sepsis y todo lo demás, por falta de movimiento. Vean que hasta eso, por eso la pongo para que vean que el movimiento es muy superior a esto, tener a los pacientes relajados, todo esto. Sedación consciente, ahí vamos a empezar a meternos ya en lo bueno. Dicen, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo lo queremos? Ansiolisis, sedación consciente, sedación semi-inconsciente o inconsciente que conserva estímulos, pero tengo que estimular, una anestesia general balanceada. ¿Qué queremos en el paciente? Pues algo muy sencillo. Todos los libros dicen RAS de -2. Pues no. Y yo me pregunto, si yo llego y nada más tengo una pierna fracturada, ¿voy a dejar con RAS de -2? Pues nada más que me quiten el dolor y estar consciente de cierta forma, esa analgesia. Tienen que valorar a su paciente para que vean que dónde lo quiero tener. Pero como el tema aquí es traumatismo craneoencefálico, ¿dónde debe estar el paciente? Prácticamente una anestesia general, una anestesia intravenosa, un TIVA también llamado, o una relación que me deje un RAS -5. ¿Por qué? Porque si voy a tener un RAS de -4, que tengo apertura del estímulo y todo eso, de pura lógica y fisiopatología, y así viene el Gayton, y así viene el Miller, y así viene el Shoemaker. Si yo muevo un solo la pestañita, tengo aumento de consumo de oxígeno. Y en traumatismo craneoencefálico no puede haber consumo de oxígeno, esto es lo que estoy limitando. La otra, si tengo lesión pulmonar y tengo que tener hasta beta bloqueado a mi paciente, pues tiene que estar dormido ese paciente, es muy incómodo tener un paciente ventilado con altos niveles de PI, altos niveles de presión meseta, y esto conlleva que no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué queremos? Vean cómo tenemos aquí, y aquí les puse unos artículos así como que en pros y en contra de los medicamentos, si intravenosa, no intravenosa, para irnos llegar a lo que es la sedación como tal. Y vemos que la resistencia de desmetomidina propofol presentan 3 hipótesis que incluyen las características del paciente que pueden ser en el paciente de estado crítico, que son polimorfismos genéticos, epigenética. Ahora hablamos de sedación, hablamos de epigenética, polimorfismos. Pues sí, depende del paciente, depende de algunos genes que se clasifican para estas situaciones y los cuales pueden llevar a resistencia más rápida
del medicamento como la midazolam, que puede ser la taquifilaxia a los 3 días. Ya nosotros decimos, no, es por saturación de receptores, pero también puede depender de los polimorfismos genéticos. Bueno, rápidamente, morfina para paciente estable, fentanil para paciente estable, remifentanil para pacientes con procedimientos cortos, pero válido. Si no tengo uno, tengo el otro. Y si no tengo esto que estamos hablando de primer nivel, pues métanle buprenorfina. Pero déjenle buprenorfina, dosis plenas, 3 a 5 por kilo para cada 8 horas, si lo quieren ver así, que son 900 a 1200 microgramos al día, no va a pasarle nada. Pero no juguemos con dosis bajitas de 75, me hablan ahí de a 1 microgramo por kilo cada 8 horas, pues mejor denle una paleta Tuxipol y se contenta más el paciente que esa dosis. Dosis de buprenorfina de 1 microgramo está reportada para parches subdérmicos, que viene el parche de 40 microgramos, doble parche se puede poner, pero más sin embargo se dice que hay que controlar al paciente que esté despierto por la cuestión de adormilado, de hacerle somnolito. Nada más por eso, pero se puede usar más dosis. Topetal es un barbitúrico que todavía lo podemos tener, dependiente de es un pH alto para la extravasación de este mismo, pero es un depresión miocárdico a dosis altas, pero también es un vasodilatador. Entonces, ¿nos conviene? Sí, está indicado, tiene indicaciones muy estrictas como tal, edema cerebral refractario como tal, en el cual podemos llevarlo a cabo y sin ningún tema podemos utilizarlo. Aquí, como estamos graves cerebral, ven cómo me voy rápido a veces. Esto que luego se me da y me pienso que estamos igual, se me olvidan las cosas. Selección del sedante. Eso sería el efecto. El que descubra esto se va a hacer rico de la industria. Comienzo del efecto rápido, posibilidad de mantener el nivel estado deseado, efectos adversos, tipo requerido aproximado que el paciente despierte, posibilidad de suspender una ventilación mecánica y disminución del costo de la UCI. Pues aunque no lo crea, ya lo tenemos. Son combinaciones, usen Revifenta con Ceborane o Isoflurane y van a ver que cuando ustedes se quiten, ya estamos despertando al paciente. Entonces, ustedes pueden ver la magnitud a dónde hemos avanzado con cada uno de estos pacientes. Y si bien es fundamental asegurar que los pacientes neuroclínicos tengan un nivel adecuado de sedación, obviamente un paciente con dolor desadaptado a la ventilación mecánica puede tener secundariamente un aumento de PIC o del aumento del consumo cerebral, lo que les comentaba. No lo digo yo, ahí está escrito ya. Ustedes véanlo y revísenlo, esta parte. ¿Qué queremos en la sedación? Profundidad de la sedación y resultados clínicos. Exacto. Yo siempre me decía, ¿no? Cuando empezaron a salir los resultados ahí por el 2008, que me estuve viendo, en el cual decían el despertar diario del paciente, revista chilena. Y ya ven que al doctor Gasca luego le sobra el tiempo ahí estoy escribiendo. ¿Por qué despertamos diario el paciente? Ay, cuando llego al hospital que lo escribe, me lleva una sorpresa muy agradable, fenomenal, pero un poco intrigosa. ¿Por qué? Porque nosotros partimos que del 2008 para acá, agarramos todos los estudios y despertar diario, despertar temprano. Y siempre he dicho yo, pues si no requiere, pues hay que despertarlo, ¿no? Porque está dormido, o sea, de ahí parto. Y pues resulta que en ese hospital te despertaba diario porque todavía había intensivistas completos. Y nuestras compañeras enfermeras hacían el favor de evaluar a los pacientes. Pero ahí nació el artículo de despertar temprano al paciente diario y verlo cómo está. Y el primer punto es, pues si no requiere sedación, despierte de sus pacientes, ¿no? Desde ahí partimos. Entonces, esto lo vamos viendo, cómo se va a ir modificando. Y ahora sí llegamos a lo que nos trajeron aquí, que es la cuestión de sedación por anaconda. Cuando empezamos con el COVID aquí en esta parte, íbamos viendo que es una actividad relativamente muy común para el anestesiólogo. De hecho, antes de traer aquí a Anaconda con el doctor Arellano, cuando estábamos con lo de la pandemia de COVID-19, empezaron a faltar ventiladores. De hecho, les tengo una anécdota ahí, les voy a contar. Cuando llegó aquí la pandemia, empezamos a usar alto flujo. Ahorita es muy común, pero en ese tiempo nos criticaron. ¿Cómo alto flujo? Y nosotros, pues no tengo ventiladores. Y nosotros éramos de los pocos hospitales que teníamos alto flujo de nacimiento. Pues alto flujo. Nos criticaron, nos dijeron de cosas, y al mes, todo el mundo, alto flujo. Y nosotros, pues no que nos servía. Y vean cómo van cambiando las cosas, ¿no? Y la parte de esto, cuando empezamos con ventiladores, un día el doctor Ayuno me dice, doctor Gasca, ya no hay ventiladores, máquinas de anestesia. Doctor Gasca, ya no hay máquinas de anestesia. Pues hicimos 2 máquinas a la antigüita como vaporizadores y así empezó nuestra primera Anaconda aquí en el hospital. Ya posteriormente con el apoyo del gobierno de la CINSAE nos dieron el sistema Anaconda y es lo que estamos manejando aquí. Y vamos a ver que tenemos dos sistemas, el Mirus y de sedación y Anaconda como tal. El Mirus es muy bueno, pues más para la práctica de aprendizaje es muy bueno, pero realmente Anaconda es mucho mejor. Bueno, en el contexto de uso y que más lo requerimos aquí intrahospitalariamente y es lo que vamos llevando. Utilizamos Ceborane y Isoflurane, también dicen que la literatura que podemos usar es Florano, pero más que nada es qué utilizarlo, cómo hacerlo. Veamos aquí, sistema de vaporizadores Anaconda por el sistema
del acrómico Anesthesia Conserving Device en cuestión de Anaconda, y esto es un vaporizador a final de cuentas que tenemos, que va conectado en la Y del ventilador. Este es nuestro ventilador, la base suministrador de la bomba y prácticamente el monitor de gas. El gas se hace llegar a través de un dispositivo en forma líquida, a través de una bomba y jeringa, y esto lo vamos a ir midiendo conforme a lo querramos. ¿Cuánto requerimos? Isoflurane 1.2, pasado a 3.5 y de 2.5 hasta 5.5 como tal. ¿Pero qué creen? Ahorita vamos a llegar delante de eso. Vamos a ver que de mayor uso de evidencia de isoflurane, ¿y eso por qué? Porque es más barato. A final de cuentas me conserva menos, el ceborane es más caro, y aparte el equipo, antes me pedían un absorbedor de moléculas de halogenado. Hoy me lo piden para todo por las cuestiones ambientales, pero realmente eso y mi carro allá afuera acá está lo mismo. Salió un artículo muy bueno hace como 2 meses en el cual dice que contaminamos más con los gases halogenados que con el... Vamos, veámoslo así. Ahí que estamos a favor del no calentamiento global, pero vamos, también la vida del paciente lo requiere, ¿no? Y es un tema muy discutido y por eso los servidores de Anaconda dicen absorbedores de halogenados a todos. Bueno, haremos más cara la medicina, pero lo podemos hacer. Como les comentaba, existen dos técnicas de helada, el virus y la sedaconda como tal, y que eso se usa más en anaconda porque el espacio muerto en la última generación prácticamente redució de 50 a 10 mililitros. Entonces realmente son cosas buenas ahí para la cuestión de ventilación. Vamos a ver que el uso de agentes anestésicos volátiles pues los aplicamos principalmente en la parte de anestesia. Se usa como sedante dentro de la terapia intensiva y es promovido para sedar al paciente, qué tan poquito, y antes, ¿para qué utilizamos una máquina de anestesia? Antes, cuando hay algún tiempo atrás, ya cuando éramos jóvenes, ahí por la residencia, el paciente con broncoespasmo, ¿qué decíamos? Tráiganse la máquina de anestesia, y tráiganse el halogenado, y tráiganse el anestesiólogo para que lo venga a ver. El paciente con broncoespasmo severo, lo ves con la máquina de anestesia y todos mirando la máquina de anestesia, sí. Y funcionaba, era muy bueno el Ceborane para apertura de ese pulmoncito, para ese broncoespasmo. Entonces podemos ver que dentro de los contextos donde lo podemos utilizar, se ha demostrado que en neurotraumas, cirugías cardíacas, en quemados, en sedación a largo plazo en UCI, pacientes con COVID-19, es una excelente utilización del uso de halogenados como tal. Veamos que la farmacocinética de la acción inhalada es muy útil en este contexto. ¿Por qué? Tenemos 3 compartimentos que los vamos a ir viendo aquí, que eso se caracteriza por tener un mayor flujo como tal, un mediano flujo y un flujo que se va al tejido adiposo, músculo y piel, y principalmente nos vamos al cerebro, corazón, pulmón y riñón. Es un poquito de la farmacocinética que vamos viendo cómo interactúa el halogenado y cómo se va depositando en cada una de estas células a nivel cerebral. El más metabolizado es el ceborane, seguido del isoflurano y desflurano. Su principal sitio de metabolización es el hígado, en donde se presenta una desaquilación y deshalogenación. Estos metabolitos intermedios de hexafluoro, isopropanolol y ácido trifluoroacético dependen del citocromo P450, por eso es importante tener un poquito de hígado bien. Los metabolitos se eliminan por vía urinaria y cuando se acumulan son potenciales nefrotóxicos. Aquí es el punto de partida. ¿Por qué decimos que lo podemos quitar para las cuestiones de paciente con daño renal? Ojo, si yo tengo un paciente que le estoy dando seguimiento en terapia intensiva y le estoy monitorizando la creatinina, la urea, bueno, nuestros ojos en pocas palabras, no voy a tener problemas. Los artículos aquí demuestran que el uso de Ceborane, principalmente en niños menores de 12 años, es donde podemos tener más alteración de daño renal. Pero fuera de eso, no hay ningún problema de utilizarlo. Y aquí hay algo bien importante, que es donde empieza el tema álgido. ¿Dónde estamos? Vean aquí que dice, para poder comparar la fortaleza de potencia de anestésicos inhalados, utilizamos algo que se define como un CAM. El CAM lo definimos como el paciente con el 50% y de ellos no va a tener dolor a un estímulo doloroso, en este caso bisturí. En este caso utilizamos lo que es el Hanaway, para que es la apertura al habla como tal y va a despertar la apertura ocular. Entonces aquí decimos, ¿sirve Anaconda para neurocríticos? Pues yo diría, pues sí sirve. Lo que no estamos informados, ¿qué escala estamos evaluando para este punto? ¿Por qué? Porque el punto que tenemos de corte, lo vamos a ver adelante, y de hecho les pongo esta parte, en el cual vemos que el paciente que tenemos unas supresiones de picos cerebrales, en las cuales está el 50%, como les comentaba, los pacientes que presentan del CAM, con la apertura del estímulo doloroso o al habla, y tenemos supresión y tenemos estímulos en picos cerebrales en ondas alfa principalmente. Y esto es lo que tenemos. Todo lo que nos dicen ahí, Hanaway, un término parecido, pero el cual se refiere a la contracción alveolar mínima necesaria para evitar el mantenimiento del 50%. El otro era el corte de un CAM,
total alveolar mínima al corte y nos dolía el paciente. Este es al estímulo verbal y apertura con el paciente. ¿Cuál es la diferencia? En uno corto, que es quirúrgico, y el otro hablo. Pero de aquí partiríamos algo muy importante. El CAM de respuesta al bloqueo anémico corresponde a 1.5 CAM. La anestesia quirúrgica se consigue a 2 CAM de cualquier halogenado. Yo estoy diciendo que un CAM de Ceborane es del 2%, un CAM de isoflurane es al 1.2. Para tener una respuesta total de bloqueo neuromuscular y de bloqueo álgico como tal, necesito llevarlo del 1.2 a 1.8 y el de Ceborane como tal a 3 para tener esta analgesia como tal. Pero si combino con opioides, pues obviamente por eso bajamos a un CAM, que es lo más importante. Entonces, ¿dónde quedaría mi Canaway? Mi Canaway, dentro de la apertura como tal, requiero un paciente con sedación, solamente me tengo que llevar a un CAM más alto. Entonces no puedo quedarme en la tercera parte, que es el Canaway, prácticamente la dosis, dejarlo de 1.2 de isoflurano, en la tercera parte estamos hablando de 4, o lo refieren así 4 mililitros como tal. Por eso nos podemos ir de 4.5, incluso podemos manejar 15 mililitros hora y sin ningún tema. Lo único que se nos va a saturar es el filtro. Pero de ahí en fuera es una anestesia que le estamos dando al paciente o una sedación mayor a este paciente. Vamos a ver que tiene un espacio muerto de 50 mililitros. Le digo que en el último se reduce volúmenes hasta 10. Podemos utilizarlo en volúmenes de ventilador hasta 200 mililitros. Prácticamente anillos de 30 kilos, prácticamente los podemos estar ventilando y usando Ceborane como tal. De hecho, aquí utilizamos Anacona en pacientes pediátricos, en 2 pacientes, y les fue, bueno, también estaban muy deteriorados, pero a unos sí les fue bastante bien en contexto de ventilación mecánica. Esto se ve facilitado en el suministro de isoflurano líquido, con una bomba, como habías comentado, de 2 a 6 mililitros, que puede requerir hasta 15 mililitros hora para la sedación, un rango de escala de agitación de ras de -1 a -5. Aquí es lo importante de esto. Estamos hablando de neurocríticos. ¿Cómo quedamos que iba a estar el paciente? Sedado. Analgesia, fentanil, remifenta en este hospital. No tengo remifenta, buprenorfina. Dosis altas, 900 a 1200 microgramos de preferencia al día, 24 horas. Y esto es a 35 microgramos por kilo. No tengo eso, tramadol, dosis altas de tramadol, 300 miligramos al día, dosis de rescate, 300 más, podemos llevarlos a 600 miligramos al día sin ningún tema, ¿no? Entonces, aquí la cuestión de esta parte es saber dónde lo podemos llevar, a qué podemos llevar toda esta parte de sedación, que es un tema muy amplio, pero aparte. Y aquí, ¿cuáles son las indicaciones de sedaciones inhaladas? Vean el contexto esto. Posoperado de cirugía cardíaca, posoperado de posparo de hipotermia, estatus epiléptico refractario y suprarrefractario, y está bien indicado que esta parte de utilizarlos en pacientes sometidos a cardíaca disminuye la parte de contracción adrenérgica de cada uno de los pacientes. Desde ahí lo podemos ir viendo, y esto vamos viendo que conlleva un ahorro incluso de narcótico. En el posparo como tal, esto aquí les digo que se lo robé del artículo que sacó el doctor Arellano, bueno, que colaboró por ahí, y ya no sirve, véanlo, para que no digan que digo mentiras. Y vean esto importante, la sedación inhalada aparece referida en guías internacionales. Las guías alemanas 2015 refiere el uso de anestésicos volantes que puede ser considerado pacientes bajo ventilación mecánica si requiere un tiempo de despertar corto. Ya sabemos, como lo comenté en su momento, lo podemos llevar a un tiempo más elevado. Y las guías del 2015 se refiere a requerir un RAS de -4 a -5 en los pacientes que requieren sedación por más de 72 horas. Se sugiere considerar el uso de sedación inhalada como alternativa a la sedación intravenosa profunda en casos de estatus epiléptico, y dificultad respiratoria. ¿Ven cómo esto lo parten como nuevo 2015 a la fecha? Más sin embargo, y hay criterios desde mucho anterior. Les digo que yo estaba en la residencia cuando utilizamos, tráiganse la máquina de anestesia para broncoespasmo, y ahí vamos corriendo. Y es muy bueno por esas etapas que ahorita vamos a ir viendo más adelante. Entonces, dentro de los pacientes difíciles de sedar o que requieren múltiples agentes, como les he comentado, pacientes con sobredosis necesitan despertar rápido, pacientes que tuvieron hipoxia, broncoespasmo agudo, síndrome de dificultad respiratoria agudo, niños en estado epiléptico refractario, pacientes con acceso intravenoso difícil, todo esto nos puede ayudar una sedación con halogenado. Vean aquí un paciente que tiene aquí el doctor Arellano, una terapia intensiva, hipotermia, tiene ahí parte de PIC, tiene parte ahí de todo lo que tienen. Y efectos colaterales de la sedación con analgésicos, con agentes inhalados, que es
Aquí empieza lo bueno e interesante, chequen. Efectos antiinflamatorios, broncodilatación, vasodilatación específica de los lechos vasculares pulmonares, mejoría de parámetros de oxigenación. No hay evidencia de la mejoría de los libres en ventilación mecánica con el día de estancia hospitalaria, pero nos ayuda clínicamente a mejorar la cuestión pulmonar. Y la fácil disminución del efecto sedante, disminución de los requerimientos de bloqueadores neuromusculares, como lo habíamos comentado hace un momento. Y algo muy importante de esto, ¿se acuerdan que hace unos días les di una clase con respecto a la parte de vasoconstricción hipóxica a algunos de ustedes? Bueno, pues esa parte es lo primordial dentro del contexto de halogenados. ¿Y qué creen? Hay un artículo muy bueno que salió hace medio año con respecto a que esa parte de sedación de vasoconstricción hipóxica se conserva y se conlleva a nivel cerebral. Esto va a venir unos 5 años bien revolucionado, ¿eh? Va a estar muy bien. Efectos raramente encontrados: diabetes insípida, hipertermia maligna, hipercapnia. Realmente son pocos, pues lo sabemos manejar, tenemos un ventilador a la mano, no hay tanto problema en ese contexto. Y vean aquí la fisiopatología que conlleva a esta modulación de inflamación. Y eso es lo importante, vean. Después del uso de Seborane produce una mayor atenuación de la respuesta inflamatoria que el propofol, que lo demuestra con contracción significativamente de las bajas de interleucinas 1B, factor de cromosoma alfa, interleucinas 6 y 8. Pero algo importante de aquí, esto va a ser dependiendo de las dosis respuestas que tengamos, y vamos a ver que van a disminuir las contracciones de proteínas, quimiotrientes, monocitos 1, de los MCP1, de los MIP2, que son las proteínas inflamatorias de macrófagos, y la molécula de adhesión intercelular, factor de cromosoma alfa, interleucina 8. Y esto principalmente porque consideran tener un menor grado de alteración en la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar. Los que vieron vasoconstricción hipóxica, ahí más o menos los residentes del doctor Arellano que les dimos esa parte, vieron cómo influye todo esto que vimos. Esa clase se las diría, pero no nos inventaron esa clase, pero es un tema que deberían ya estar viendo, el contexto de vasoconstricción hipóxica, porque va a cambiar mucho la medicina y la medicina crítica con esta parte. Ya que viene esta parte, vamos a ver que en la cuestión pulmonar, la función pulmonar, tenemos: reduce capacidad residual funcional, cambios en el contorno y volumen de la caja torácica, produce pequeñas áreas de telectasia, modifica la ventilación pulmonar. Hablando estrictamente, los agentes volátiles tienden a aumentar la frecuencia de ventiladores en modos de ventiladores espontáneos y puede disminuir el volumen corriente e inhibir la respuesta inflamatoria a las elevaciones de CO2 y caídas de P2. Por todo esto es la parte de la hipercapnia como tal. En la cardioprotección que tenemos: retraso de la permeabilidad mitocondrial por inhibición en la apertura de poros, permeabilidad transicional mitocondrial. ¿Dónde lo vimos? Vasoconstricción hipóxica. ¿Ven? Y la otro punto importante, los cuales se consideran reguladores de la muerte celular apoptóica por necrosis, esta última inducida por estrés oxidativo, activación de los canales de potasio afines a ATP, modulación de la respuesta inflamatoria y efecto barredor de las especies reactivas de oxígeno. En pocas palabras, la modulina cae en complejo 2 mitocondrial, posteriormente se activación del complejo 5, la activación de los canales de calcio dependientes de potasio y posteriormente la entrada de calcio. Y es algo muy interesante esa parte, pero esta parte del calcio va a empezar a modular la respuesta inflamatoria con efecto barredor y va a considerar un pequeño regulador de la apoptosis como tal. Los receptores MCL2, que ahorita vamos a ver adelante, van a tener esa respuesta, el por qué. Aquí, que el soberano preserva la miocardio, como siempre, eso de la cardiopatía se los puse nada más por el contexto que lo supiéramos. Y aquí viene lo importante: áreas de neuroprotección, que es lo que el tema del doctor Arellano aquí. Ya lo que vimos ahorita de la disminución de la permeabilidad mitocondrial, veamos qué produce aquí dentro de las primeras 12 horas. El uso de un halogenado dentro de las primeras 12 horas va a condicionar, primeramente, interrumpe las salidas rápidas de mecanismos de cruce celular representados esencialmente por la cascada secundaria a la liberación de glutamato con la entrada incontrolada y masiva a la célula y esos componentes de calcio con efecto destructivo superlativo. Entonces, ¿esto cómo va a llevar a cabo? Pues el glutamato, a final de cuentas, es malito. Y eso nos va a ayudar a la parte de las cuestiones de cómo lo vamos a inhibir en cuestiones de canales de calcio. Y eso con respecto a la cuestión de disminución de interleucinas por el MCL2. Y esto va a conllevar a la disminución de la apoptosis, de la vía apoptoica. Y ahorita lo vamos a ver adelante. Y vamos a ver que después de las 72 horas con plena tarea de acción se dirige al bloqueo de las citoquinas y inhibición del barrido de radicales libres y nitrógenos libres, principalmente tratar la limitación de la extensión de la apoptosis, que esto se ha propuesto con lo anterior, se puede lograr mediante la pre- y poscondicionamiento cerebral. Entonces, como vean que este tipo de situaciones
La fisiopatología nos miente, ahí está. La anestesiología lo tenía evidente. Antes teníamos el complejo de las dos teorías de la sedación, complejo, con el contexto de GABA, dependores de receptores. Más sin embargo, aquí viene la etapa en que nos ayuda en el contexto celular. Vean, la aplicación de anestésicos, ya la tenemos. Hay un aumento de la vía de supervivencia de la proteína sinasa B, la cual inhibe procesos apoptóticos y aumenta la cantidad de BCL12, antiapoptóico. Recuerden que si ya tenemos una cascada apoptóica programada por las acoporinas 4 y 9, principalmente procesos inflamatorios, y esto conlleva la destrucción a nivel de tejido cerebral. Con esto tenemos un componente antiapoptóico, inhibición de los VACs proapoptóico. ¿Qué quiere decir esto? Disminuyo lo que se va a morir, pero tampoco estimulo lo que quiere que se muera con esta parte. Entonces retardo la apertura de poros de transición de la mitocondria. ¿Dónde vemos esto? Vasoconstricción hipóxica. ¿Ven cómo estamos alejados? Y disminución de la interleucina son 6-8 mediadores inflamatorios. Esto para acá prácticamente ya no lo sabemos. Disminución de antiinflamatorios, cascadas antiinflamatorios, y esto va disminuyendo la parte. Entonces lo importante es esto, cómo interactúa con los BCL2 principalmente y de la disminución de los VACs. Y estos son receptores a nivel del linfoma principalmente, pero es algo que se está viendo y está respondiendo a esta parte, por eso tiene un mejor panorama a nivel cerebral. Las últimas investigaciones han sido base de algunos estudios que se realizan con los oxigenados para mejorar la cuestión de fomentar la expresión de sintetasa del óxido nítrico endotelial, pueden ayudar al combate de vasospasmos común y la posibilidad de mitigar el daño secundario y proveer la circulación de zona afectada. Muy rápido porque ya me está correteando el tiempo, pero vamos, ya casi acabamos. Y vamos aquí. Algunos estudios revelan que la sedación inhalada con isoflurano de desflurano en pacientes no cárnicos no incrementa la presión intracraneal, pero el ceborano puede acomodarse disminución de la presión arterial media y la presión perfusión cerebral. ¿Pero qué hay para esto? Aminas. No, vamos lejos. Hay aminas. O sea, tampoco es como decían, no le des propofol en ese tiempo cuando empecé el propofol y ni nitopental porque te baja el flujo sanguíneo cerebral. Pues obvio, si bajo mi gasto cardíaco no tengo nada allá arriba. Así es sencillo, pues pongan aminas. Contraindicaciones de sedación inhalada, estas se las puse aquí, pero se las pongo aquí nada más. Hipertensión intracraneal. Solamente hay reporte de 3 casos de reportados de hipertensión intracraneal, pero más que nada fue un efecto, si ya analizando un poquito el caso, es un efecto que tuvo alteraciones ahí de hipoxia a nivel del ventilador. O sea, fue otro contexto fuera del traumatismo craneoencefálico y uno que evolucionó por el daño del daño cerebral tan severo que llegó al paciente con daño con edema refractario, por lo tanto hizo hipertensión. O sea, no era directamente enfocado a la parte del isoflurano. Contraindicado en pacientes con hipertermia maligna y pacientes también con enfermedad de Duchenne, enfermedades autoinmunes de fibra, no se podemos utilizar principalmente en niños. El isoflurano se considera uno de los fármacos anestéticos más seguros, más utilizados y por lo tanto también más baratos, que eso no sé que lo hayamos usado mucho tiempo. Aquí tenemos mucho isoflurano, por cierto. Y aquí un poquito en cardio, ¿no? Lo podemos utilizar en bypass cardíaco, cirugía cardíaca sin ningún tema. ¿Existe evidencia de neuroprotección de sedación inhalada? Veamos. El esquema cerebral puede deberse a varios factores: hipotensión arterial, edema cerebral, trombos, anatomía, ruptura, espasmos, quiera. Pero aquí mucho de esto va a llevar a parte de cuánta sedación, cuánto tiempo de isquémico. Muchas veces dicen, no, nada más tenemos el edema cerebral. Sí, ¿cuánto tiempo de pensamiento de la carótida? Tranquilo, doctor, nada más fueron 2 horas. Y bueno, 2 horas, a ver qué le hago. Entonces mucho depende de la lesión traumática, depende de la isquemia, de la etapa de perfusión, y todo esto conlleva a la sedación. Aquí mi enfermera estrella, que siempre les digo, mi enfermera Clarita, que de verdad no me quita el puesto porque no puedo, pero es aguerrida ahí, Clarita, Futuros de la anestesia, 2014, el Remimazolam, pues ya no creo que vaya a ser, se los pongo nada más como cuestión de comentario y tema cultural. Salieron unos artículos el año pasado en cuales le están echando tierra al midazolam, pero así feamente. Entonces realmente, a lo mejor unos 5 años ya no había ni midazolam dentro de la terapia intensiva. Los artículos con respecto a sedación, que están en cuestión de reemplazar el propofol para esta aplicación, pero también les pongo que hay unos receptores de neurotrofina, principalmente P75, y es un ligado al precursor a nivel mitocondrial cerebral, y conlleva espigas de retraso a nivel con el uso de propofol. ¿Pero qué creen?
Las dosis del estudio son 30, 40, de 36 miligramos por kilo hora. Es una dosis supramáxima, cuando realmente utilizamos máximo 5.4 miligramos para no hacer un síndrome post-propofol. Entonces realmente se los pongo al contexto de que estamos haciendo estudios en animalitos, se están haciendo estudios en toda esta parte y la cual no estamos llegando a nada, ¿no? Conclusiones. El uso de una sedación inhalada en manos de destradas será una buena herramienta. Totalmente de acuerdo. Y nada, les puedo poner un contexto, ya para terminar. Aquí, dentro del contexto de la pandemia, la etapa de mis grupos control, por así decirlo, terapia intensiva, que la mayoría soy intensivistas, urgenciólogos o internistas, contra mi equipo de anestesia de este lado del primer piso. ¿Quién creen que tuvo mejor grupo control en cuestión de sedación al que es el paciente? Pues seguramente mi anestesia. Y en cambio acá, cuando el doctor Arellano se me mueven todos, no acoplábamos todo, pero anestesia pasaba y el paciente mejor que dormido que yo. Entonces es esto, adiestramiento. Si nosotros tenemos unas buenas adiestramientos y sabemos el contexto del Canaway para el paciente neurocrítico no sirve, tenemos que elevar un poquito más, es otro contexto de neurocríticos. El paciente sin dolor, así debe de estar, vean, una endoploral y todo, pero sin un playero, lo que es el Ribenfenta. Bueno, no sé si tengamos alguna pregunta. Gracias a todos y perdón por la carrera, pero me tienen correteando aquí ya. Vean, ya se pararon dos aquí, no es de Dios. No. Bastante buena charla, muy interesante. Y hablando en este contexto, fíjese que la sedación inhalada es una de las herramientas que ahorita estamos usando mucho en la unidad de cuidados intensivos, como bien usted sabe. Pero todavía hay miedo. Hay miedo, ¿por qué? Porque la literatura, como bien dijo, nosotros en esta terapia intensiva tenemos un alto porcentaje de pacientes neurocríticos. 60% de nuestros pacientes tienen trauma de cráneo. Muchos de mis médicos, incluso adscritos, no quieren utilizar sedación inhalada en estos pacientes por el miedo a hipertensión endocranial. Y precisamente revisando la bibliografía, solamente en un artículo por ahí de 45 pacientes se vio hipertensión endocranial en 3 pacientes, como bien decía el doctor Gasca, pero lo pusieron con ese artículo como evidencia, como una contraindicación. Entonces, yo creo que hay mucho que investigar. Nosotros tenemos precisamente aquí un trabajo con sedación inhalada, revisando bien la base de datos, ¿sí? En un primer preliminar, sí salió ahí datos bastante interesantes, ¿no? De esos datos interesantes solamente tuvimos 3 pacientes, igual de 45 pacientes, 3 pacientes únicamente tuvieron hipertensión endocranial, pero no realmente relacionada con el sedante, ¿no? ¿Por qué? Porque para nosotros hacer una intervención tendríamos que dejar el sedante como solito para decidir si tiene que ver con el sedante, ¿no? Pero en el contexto de trauma craneoencefálico, pues los tenemos con un montón de intervenciones, ¿no? Desde la cirugía hasta que el paciente por sí mismo, pues puede llegar a tener hipertensión endocranial. Pero son interesantes estos datos, yo creo que sí vienen varias investigaciones. Nosotros aquí tenemos algunos casos que en breve los vamos a presentar. Y pues muchas gracias, doctor Gasca, bastante buena presentación. No sé si hay alguna otra pregunta. Con respecto a la pregunta que está ahí, rápidamente la contesto. ¿Cuál sería el CAN adecuado? Normalmente recomendado el CAN 1 y suflorano, el cual usted recomienda ampliamente. Paciente neurocrítico, CAN 1. Para otra patología, el CAN Anaway, que es la tercera parte del CAN. ¿Sale? Quedaríamos en 4 de CAN. Adelante, doctora. De hecho, el ajuste va dependiendo, por eso el CAM es el 50% de los pacientes que van a responder estímulo, porque ya tengo un medicamento adecuado para esta parte. Si yo tuviera puro medicamento, puro halogenado puro, me iría a 2 CAM. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen. Bueno, si no tenemos alguna otra pregunta, muchas gracias, doctor Gasca. Te damos un presente. Sí, gracias.